El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar en esta hora a cada uno de sus hogares para compartir este hermoso mensaje, la palabra de Dios. Espero que tu vida sea cambiada y transformada por la palabra. Es nuestro objetivo, nuestro anhelo y el deseo profundo de nuestro corazón. No buscamos ninguna promoción, no buscamos ninguna figuración, no buscamos nada que no sea contrario a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Por lo cual te damos la bienvenida. Bienvenidos sean todos a esta hermosa transmisión, a este tiempo de reflexión, este tiempo de meditación. Y hoy le hablaré acerca de Moisés. Habla de la justicia de Dios. Recordemos que el apóstol está hablando a judíos y su anhelo es que ellos reconozcan a Jesucristo. Ese es el impacto que debe haber en nosotros, que las personas logren entender, logren comprender que Dios les ama, de que Dios desea que nadie se pierda. Así que Él no escatima ni agota cualquier cosa y hoy se apega al Antiguo Testamento para mostrar por el mismo Antiguo Testamento que era el obrar por la ley y que era creer en la fe. En otras palabras, la ley es la introducción de lo que va a ser el final. Como cuando un alumno está en la universidad y hace su primer semestre. Él hace una introducción, comienza un estudio, pero no ejerce su carrera ni su profesionalismo se puede llevar a cabo hasta que termina, hace sus pasantías, hace sus cosas, su tesis, etcétera, etcétera, y esa persona comienza a ejercerla. Así es lo que hoy te voy a hablar. Te quiero invitar para que no te vayas, quédate. Tú dirás, pero este hombre, ¿de dónde sale? ¿De dónde está? Nosotros somos un ministerio joven que lo único que busca es que Dios sea glorificado. Si tú deseas apoyar, compartir, hacernos llevar este mensaje a alguien que lo necesite, compartiéndolo en los grupos, te agradecemos y de esa manera tú también estás siendo un evangelizador. Voy a orar para que Dios te bendiga. Tú que comparte nuestras prédicas, voy a pedirle a Dios que te bendiga, que haya prosperidad, que todo lo que vino el saltón y el revolcón a robar sea destruido ahora mismo por el poder de la palabra de Jesucristo. Padre amado, venimos en esta noche con miles y millones de personas que nos ven. Y yo te pido a ti, Señor, que tú te comprometas con tu misma palabra a obrar milagros en la vida de todos aquellos que nos ven. Te pedimos, Señor, que ellos, Padre amado, puedan ver milagros y prodigios obrados por ti. Porque lo único que yo hago es tomar tu palabra y enviarla. Envío tu palabra a cada hogar. Envío tu palabra a cada vida en esta hora que me ve. Aquella persona que está deslizando su dedo por el teléfono, por estas aplicaciones, por estas redes. Impáctalo, Señor. Haz que sienta algo diferente. Que tenga que devolverse y escuchar y recibir. No una religión. Yo no vengo a hablar religión.
Yo vengo a hablarte del amor de Dios. Yo vengo a decirte que hay un Dios todopoderoso que te puede sanar, que te puede sacar de esa crisis económica, que hay un Dios poderoso que puede obrar un milagro en tu vida, un milagro sobrenatural, poderoso. Dios lo puede hacer. Yo no vengo a decirte que te suscribas a ninguna religión. Yo vengo a decirte que tú tienes que suscribir tu vida en el reino de los cielos, porque nos alejamos de Dios, nos hemos apartado de Dios. Por consecuencia ha venido el pecado, ha venido la maldad y en nuestras vidas han sido atadas por ello. Pero hoy Cristo viene a darte vida. Hoy Cristo viene a darte libertad. Por eso, Padre amado, reprendemos la enfermedad, la echamos fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo se va toda dolencia. Ahora mismo se va toda enfermedad, todo cáncer, toda leucemia, toda lupus, todo lo que sea contrario a la salud, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y la enfermedad no tiene lugar en nuestra vida. Por eso se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No resistes ahora mismo, sino sale ahora mismo, se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, toca cada vida. Padre, toca cada corazón. Impáctalos de tu gloria. Que ellos, Padre, puedan recibir ahora mismo la presencia de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con gloria sobre cada vida. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con unción en cada corazón. Que tu Espíritu Santo sea obrando de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, bendice a aquellas personas que apoyan este ministerio, que comparten, Señor. Oh, no sé en el lugar donde están, no sé, Padre, la necesidad que haya, pero yo te pido a ti que tú suplas, Padre Celestial. Tu palabra dice que tú cumples los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Porque tú eres Dios poderoso, tú eres Dios sublime, omnipotente, omnipresente. Tú todo lo sabes, Señor. Aquellas personas que están atravesando dificultad, clamo a ti por ellas. Te pido que en tu misericordia te hagas propicio a ellas. Te pido, Padre Celestial, que en tu misericordia tú te hagas propicio a ellas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por ello. Vamos a entrar en materia. Moisés habla de la justicia de Dios. Claro que sí. Hemos colocado nosotros en nuestra introducción, el apóstol se apoya de varias citas del Antiguo Testamento para decir que la ley dada por él, o sea, por Moisés, es la introducción a la justicia de Dios, que tiene un final en Cristo. Cristo es el mensaje. Podría hablarte de otros temas, pero si Cristo no está en tu vida, lo único que yo haría es mover tus fibras de la emoción, de los sentimientos. Y cuando termine todo, tú te sentirás igual. En cambio, la doctrina te forma. La doctrina hace que tu mente se afiance en un Dios poderoso. Así que Dios hace que en Cristo se cumpla la ley y la ley, la justicia de Dios, la cual está asequible para todo aquel que cree en Cristo. La fe es la que en este momento mueve montañas. La fe
es la que en esta hora mueve las fibras de tu corazón. Carta a los Romanos. Leamos en esta hora Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a leerlo hasta el versículo número 8. Y hoy yo creo que alcanzaremos a estudiar el versículo 4 y 5. Mi objetivo es que tú entiendas la palabra, que tú la comprendas. Vuelvo una vez más y te digo, no es un derroche de conocimiento. Alguien me criticaba y decía, es que usted hace un despliegue. No, yo no hago nada. Yo lo único que deseo es que la palabra de Dios tú la entiendas, la comprendas y la puedas vivir. Vámonos con Romanos capítulo 10, versículo 4, Naomi. Romanos 10, 4 dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es necesario creer. Versículo número 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Ahí comienza Pablo a citar. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Tanto el Señor Jesucristo como Pablo las menciona, dice lo mismo. El que guarde la ley o haga las cosas de la ley o obedezca las cosas de la ley, vivirá por ellas. Eso es aplicable tanto a la ley que Dios dio a través de Moisés como a la justicia de Dios que se cumple en Cristo. Y ya lo vas a entender el por qué. Romanos 16, leámoslo. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo número 7. ¿O quién descenderá al abismo? Al lugar de los muertos. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y el versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hagamos una pequeña introducción. El pueblo de Israel le daba mucha importancia a la justicia delante de Dios. No la justicia de Dios, sino ellos querían agradar a Dios. Por lo tanto, para ellos, los judíos, el tema de la justicia es de vital importancia. Pero esta actitud los alejó. Terminó alejándolos. Segundo, la introducción a la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la ley de Moisés. En otras palabras, la ley de Moisés es la introducción a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley no fue abrogada, fue cumplida. Ya lo vas a entender. Porque la misma ley de Moisés mencionó e identificó quién y cómo sería el cumplimiento de la perfecta justicia de Dios que atraería la perfecta justicia de Dios hacia el hombre. Pero el pueblo de Israel se apegó a la introducción, como aquel profesional que se apega al primer semestre y cree que con el primer semestre de su universidad puede hacer grandes cosas, y pavonea y habla y ahí queda. Pasa el tiempo
y no sale de ello. Vinieron ilusiones, vinieron sueños, pero no hubo un cumplimiento. Así que ellos se pegaron a ello. De esa manera, Dios les había establecido, pero ellos no quisieron dar un cumplimiento. Por eso el apóstol, conocedor de la ley, conoció a Jesús de Nazaret. Una vez lo conoce, tiene su encuentro, lo identifica plenamente con Moisés, porque la misma ley de Moisés lo identifica. Así que no hay excusa para aquel que lee la Torá, que se quiere apegar por la Torá hoy y quiere buscar en ella la justicia de Dios. Déjame decirte que tú estás igual que aquellos judíos que le dieron muerte a Jesús. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. Mira lo que dice Romanos 10:5. Estoy en una introducción. Romanos 10:5. ¿Qué dice la Biblia? Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos. Obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Mira que Dios pide obediencia. Dios no pide costumbres. Dios no pide interpretación. Dios pide obediencia. Dios pide obediencia. Pongamos un ejemplo. Una persona conoce una ley o una norma de tránsito. Y en la norma de tránsito expresamente dice que todo giro a la derecha está prohibido. Y llega una persona y viola esa ley. La detiene la gente y le dice, mire, es que usted debía obedecer. No, es que mire, es que yo no me di cuenta, es que yo tengo el semáforo y yo. No obedeció. Cuando obedeció, la infringió. Y una vez la infringe, pues asume sus consecuencias. Ya lo vamos a ver más claramente con un ejemplo bíblico. Bíblico lo vamos a ver. Por ello, dice el apóstol, el fin de la ley. En otras palabras, Moisés da la introducción. Viene la introducción corriendo a través de los siglos y se da su cumplimiento en Cristo. Mira lo que dice Mateo 5:17. Leámoslo. Mateo 5:17. ¿Qué dice la Biblia? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Aquí hay un tema de discusión. Un amigo pastor me escuchó y me decía, pero es que la ley de Moisés fue abolida. No fue abolida. La ley no fue abolida. Y varios comentaristas concordamos en que la ley no fue abolida. La ley fue cumplida. Pero fue cumplida de una manera tan puntual que la ley que era escrita, que se había transformado en ley muerta, en Cristo, teniendo su cumplimiento, esa ley revive en nosotros, que al obedecer, es como si tú escuchas predicar, hablar
Dices ser cristiano, pero eres un hombre con una boca que si tomaras en ese momento cuando salen las palabras leche la cortarías. O como aquella persona que me ve, y yo sé que me está viendo, y tiene una desviación de su identidad de género. Y él se justifica, y me ve y se vuelve, y no sabe qué hacer, pero en sí la palabra en la que le redarguye. Así pasaba con ellos. El Señor les dice, yo no la vine a abolir. No, en ningún momento. Yo no vine a clausurar nada. Porque entonces diríamos, Dios se equivocó y Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito. Por eso tenía un propósito la ley y era introducirnos en la justicia de Dios. En el tiempo en el cual estuvo todos los hombres, incluyendo Jesucristo. Había un propósito. Él debía cumplir ese propósito. Mira lo que dice Romanos 10:4. Frente a lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo aclara. Romanos 10:4, nueva traducción viviente. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Tú dirás, ay, se contradice, entonces si la Torá la debo observar. No, Cristo la observó y la cumplió. Pues porque Él la dio, pero ya la cumplió. Ahora yo tengo que creer en Cristo y no observar ninguna Torá, ni ninguna palabra. No, eso no me van a acercar a Dios, eso no me va a hacer más santo, eso no me va a hacer más justo, porque no es por obras. Entonces Cristo pone fin a la ley, la perfecta justicia para con Dios, que es Cristo, dio término al Israel histórico. Me gustó esto. Al Israel histórico. ¿Qué es historia? Algo que pasó. Y la historia en tu vida se puede repetir. Hoy yo le decía a alguien, tú recibiste al Señor, cometiste un error, te diste cuenta del error, eso es historia. Vienes a Cristo, Él te perdona, tú reflexionas de ese error que cometiste, pero vienes a Él y Él te perdona. Entonces, a partir de ahí la Biblia dice, no os acordéis de los pecados pasados, no los traigáis a la memoria. Es historia, algo que pasó. Ejemplo, hace 22 minutos iniciamos, ya es historia. Se va escribiendo cada segundo un nuevo capítulo. Pero en ese nuevo capítulo que tú empiezas, tú no puedes volver a repetir tu historia. Porque si lo vuelves a repetir, sigues viviéndola. Entonces no has aprendido. Mucha gente dice, pero es que el Señor sabe que tengo ataduras de mi familia. No, no tienes ataduras. Lo que pasa es que tú no has salido de ellas. No has reconocido que en el Señor toda atadura se rompe, todo yugo se rompe a causa de la unción. Dios te perdona. Imagínate Dios echándole en cara a David sus pecados. Mientras él se cayó, se envejecieron sus huesos. Pero una vez confesó su pecado, puso punto final a esa historia y comenzó a escribir una nueva en relación con Dios. Por eso, el Israel histórico, porque ellos se fijaron en la introducción y quisieron interpretarla en su propia razón, mas no observar el propósito de la ley de Moisés, que buscaba que la persona cambiara, obedeciera a Dios, y al no hacerlo, los alejó. Mira lo que dice Romanos 7:6. Romanos 7:6. Pero ahora la ley ya no puede controlarlos.
Pero ahora la ley ya no puede controlarlos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, la historia. Cuando obedecíamos a la antigua ley, la historia. Sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Cuando tú cometes un error, estás en tu carne. Esa carne muere cuando vas a la cruz. Cuando encuentras perdón en la cruz, Dios te perdona y te da vida. Cuando empiezas a andar en vida, no puedes tomar tu pecado y seguirlo haciendo, porque entonces no ha venido el Espíritu Santo ni has recibido vida. Y si no has recibido vida, pues estás en tu pecado. Así que los alejados de la justicia de Dios permitieron que la letra introductoria se convirtiera en letra muerta, porque la guardaron, la ejecutaron y la convirtieron en su propia interpretación de lo que ellos creían que les daría la justicia de Dios. Por lo cual, una vez más, el apóstol dice, se cumple en Cristo. El final de la ley de Moisés es Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Biblia de lenguaje sencillo. Ahora Dios, dice esta porción bíblica. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestros nuevo compromiso con Él. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. El Espíritu de Dios da vida. El apóstol está diciendo que Cristo no abolió la ley, sino que Él es el fin de la ley. La ley no fue abolida, sino cumplida, porque le dio vida al que cree. Y cuando yo creo en Él, entiendo la ley por medio de Cristo, porque Cristo la cumplió. En otras palabras, al que tiene fe en Cristo, la ley de Moisés, cumplida en Él, toma vida, pero ya no la guardo como la ley de Moisés, sino la guardo porque Cristo me ha hecho libre de ella. Ahora, hay algo tremendo, que la ley hacía que las personas se vieran como pecadoras, siempre pecadoras, y a Dios como su juez en permanente juicio. Así era la ley. Cristo cumple la ley de tal manera que ya Dios no me ve a mí pecador y yo no ando en permanente pecado, porque en Cristo tengo perdón. Cristo como mi abogado lucha ante Dios Padre o defiende mi caso ante Dios Padre, por lo cual yo en Él soy justificado. Entonces cuando Dios me mira a mí, no me ve como el infractor de la ley, sino me ve como el Hijo de Dios, renacido en Cristo, heredero de Él, coheredero con Cristo, y obtengo el perdón. ¿Ve qué diferencia? Mucha diferencia hay. Así que, una vez se termina la introducción, se ha manifestado ante sus ojos el cumplimiento de lo anunciado por Moisés. Pero, ¿cuál es la actitud de ellos? ¿Por qué? Porque la manifestación de la ley es Cristo. La letra muerta toma vida en Cristo, porque produce vida y da un nuevo nacimiento que no pudo dar la ley. Mira el diálogo
que hubo entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Juan 3:3. Y vamos a leerlo hasta Juan 3:7. Empecemos a leer. Recordemos, la ley, la manifestación de la ley de Moisés es Cristo. Moisés da la introducción, Cristo la cumple. La ley y la letra de Moisés, que era muerta, toma vida en Cristo. Y esa ley, que es Cristo cumpliéndola, produce vida y hace que haya un nuevo nacimiento. Por lo tanto, tengo nueva vida. Ya tenemos Juan 3:3. Dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigamos leyendo. Nicodemo le dice, versículo número 4. ¿Listo? No. Nicodemo le dijo: ¿acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si ve usted que la ley, la letra, hace que la persona esté muerta. Si tú lees la Torá, estás muerto. Porque ella es letra muerta. Este Nicodemo no entendía, no comprendía. Muchos legalistas y religiosos no entienden cómo es que una persona que ha cometido un error mortal para ellos viene al Señor, paga las consecuencias, Él le perdona y ahora le usa. Ellos no lo pueden entender, ellos no lo pueden comprender. Porque es que las cosas no se pueden entender ni razonar. Cuando tú razonas, Dios se aparta. Porque Dios no te pide, razona en mí. Dios te pide, cree en mí. Cree en mí. Cree en mí. Si tuvieras fe, le dirías a este monte: quítate de aquí, échate en la mar. Si tuvieras fe, no estarías en la condición que estás. Si tuvieras fe, no traerías a la memoria todo lo que te pasó en el pasado. Es que me hicieron, me deshicieron. No, en Cristo somos nueva criatura. Este Nicodemo no lo entendía. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él le dice: ¿cómo así? O sea, ¿cómo? A ver, uno ya grande va a volverse a meter por donde salió, por la vagina de la mujer y volver nuevamente. O quizá los que hicieron cesárea, ¿cómo? No, ¿cómo es esto? Y empezó a razonar. Y Jesús le dice, Juan 3:5. Juan 3:5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué agua? Porque el bautismo en Cristo se semeja al bautismo en agua. Ya lo vimos en Romanos. ¿Recuerda? Lee Romanos. Cuando yo acepto a Cristo, me identifico con Él, soy bautizado en Él. En otras palabras, soy sumergido en Él, en el cumplidor de la ley. Y una vez me sumerjo en Él, nazco de nuevo, viene a mí el Espíritu Santo, que me hace comprender las cosas de Dios. Cuando comprendo las cosas de Dios, comienzo a entrar en el reino de Dios. Así que tú no necesitas ser como dijera yo, un ladrillos. No, tú no necesitas, no Señor, no rompo un plato. No, tú necesitas sumergirte en Cristo, estar en Él. Por eso andamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos debemos comportar como el mundo, no hacer las actitudes del mundo, no. Mostrarle al mundo que aunque estamos en el mundo y podemos hacer cosas para la gloria de Dios sin hacer lo que el mundo hace. Trampa, chanchullo, no. Sigamos leyendo. Juan 3:6. Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. No sé si no me escuchaste. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿En quién? En la Torá. En empezar a aprender palabras, Yeshua, el Eterno, el Adonai. No, en Cristo. Así es sencillo. Ay, la Torá. Entonces ahora soy judío mesiánico. Ay, puedo cumplir más la justicia de Dios. Pues te estás retrocediendo en la historia y eres un historiador arcaico. Ahora Cristo dice, no mires la letra. Mírame a mí. Al que crucificaron, al que rechazaron, al que esperan. Si tú eres un mesiánico, estás esperando al anticristo. Cristo no ha resplandecido. El apóstol es muy claro y enfático. Y alguien me decía, pero tú estás, sí, porque la gente no ha querido entender. Esto no se trata de letra, esto no se trata de cosas, no. Se trata de tener al Espíritu Santo. Todo aquel que cree y recibe a Jesucristo es nacido de nuevo. El Espíritu por el cual se puede recibir la justicia de Dios es disfrutarlo por medio de la fe. Por eso Romanos 1:16 y Romanos 1:17 dice así. ¿Tú quieres disfrutar de justicia? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Dónde encuentra la justicia? En el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. No dice todo aquel que guarda. No. Yo debo creer. ¿Cómo creo? Obedeciendo. ¿Cómo obedezco? Porque creo. Al judío primeramente y también al griego. Versículo número 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Sí, está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Tú te vuelves historia cuando tomas tu pasado, lo traes al presente. No podemos, ejemplo, seguir como Cristóbal Colón, descubriendo continentes, pues que ya están descubiertos. No, tú no puedes seguir como Simón Bolívar, buscando la libertad de los españoles, pues porque ya estamos libres. Tú no puedes guardar la ley para decir que vas a vivir en Cristo. Ahora sí desarrollemos el tema. Casi 40 minutos en una introducción. Un día en una iglesia dije eso y todos se escandalizaron. Dije, ay, este hermano se fue de vigilia. No, empecemos a desarrollar. Romanos 10:4. Leámoslo de la Biblia, lenguaje sencillo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, la Torá y todo eso. No. Ahora, solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. No lo quites, Naomi. Déjalo ahí. Léelo. Léalo. Se lo he dado de varias versiones. Este es el lenguaje sencillo. Dios ya no te acepta por obedecer la ley. Mira que no está quitando la palabra obedecer, sino está hablando puntualmente de la ley. Ya no debes obedecer la ley. No. Ahora solo debes aceptar que Cristo murió cumpliendo la ley. Ahora, acepta a los que confían en Cristo. Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Así que la palabra fin, hablamos el día martes de la palabra ignorancia,
Recordemos que los judíos ignoraban, no conocían, no sabían, se les olvidó todo el contexto, no lo querían aceptar. Ahora el apóstol habla de la palabra fin. La palabra fin viene a ser o a significar, según el diccionario Taller, según el diccionario Strong, según Vine, telos, del griego telos. ¿Qué significa fin? En otras palabras, terminación. En otras palabras, el límite en el que una cosa deja de ser, siempre del final de algún acto o estado, pero no del final de un periodo de tiempo. Me gustó esta definición. Fin. Es que para nosotros es muy rico nuestro vocabulario. Tú puedes expresar con una sola palabra 1000 cosas. En cambio, en el griego no. Cuando el apóstol hablaba, ya el judío sabía o el oyente sabía a qué se refería específicamente. Yo tengo que buscar qué significa para poderte decir. Entonces, es el límite de una cosa que deja de ser, siempre del final de algo o acto especial, pero no el final del periodo de tiempo. En otras palabras, la ley no se ha terminado. La ley de Dios ha prevalecido y prevalecerá, pero con un cumplimiento en Cristo. Porque si no, alguien me escuchará y dirá, vea este hermano, ahora que estamos bajo la ley, ay Dios mío, perdónalo, Señor. No, te estoy diciendo que la ley de Moisés es una introducción con un cumplimiento en Cristo. Hoy no la puedo observar la introducción porque ya tengo la terminación que es Cristo. Voy a graduarme, pues no tengo que irme nuevamente al primer semestre. Ya lo pasé. Resulta que ahora la posibilidad es que si yo presento la tesis, creo que mi hermano está haciendo un estudio para graduarse y lleva mucho tiempo ejerciendo la locución, pero se va a graduar y ya, punto. Así es, Cristo le permite a usted, homologue, compañero, venga a ver, va a cumplir, venga, obedezca, venga, sométase, venga, yo lo ayudo, yo lo justifico, ya Dios te escucha. Pero si persistes en tu pecado, pues la justicia de Dios te va a dar duro. ¿Por qué? Porque si tú persistes en el pecado, Dios te vive redarguyendo, pecador, pecador, pecador. Pero si Él te justifica, pueden decirte hasta mico y gato, yo sé quién me ha perdonado. Así que hay un límite, hay un final. El apóstol está diciendo, hay un final en Cristo de las cosas relacionadas. O el objetivo y el propósito se ha cumplido. Para el diccionario Strong significa propiamente el punto al que se apunta como límite. O sea, el fin. Voy para allá. Voy a llegar. Estoy aquí en Bogotá. Tengo que viajar hacia X parte. Llegué ya. Lo cumplí. No importa lo que haya tenido que pasar. Ya lo cumplí. Así pasa con la ley de Moisés. Si Israel solo hubiera creído en Cristo, se habría dado cuenta de que Él es el fin de la ley para justicia ante Dios. El propósito de la ley era revelar el pecado, dejar convicto al transgresor y condenarlo. Eso era la ley. Recuerda que Pablo lo dijo, porque la ley me muestra. La ley me hace evidente el pecado. Pues yo no entendería qué es no robar si la ley no me dijera no robarás. Entonces conocí el pecado a través de la ley. Eso es lo que está diciendo. Nunca puede la ley impartir justicia. ¿Por qué? Porque la pena de la ley quebrantada es la muerte. Cuando un pecador recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, la ley ya no tiene más que decirle, porque ha pasado de muerte a vida. Ha nacido.
por medio de la muerte del sustituto, ha muerto a la ley. Ha terminado con la ley, con el inútil intento de alcanzar la justicia por medio de la misma. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. Así que el fin o la finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, Cristo ya ha cumplido todo lo que la ley demanda para justificación de los que reciben, sean judíos o sean griegos. Por ello, se pide un cambio de mentalidad. Dios exigía al Israel histórico, un pueblo carnal, tratando de entender lo espiritual. Y Dios pedía un cambio de mentalidad. Porque cuando tú dejas lo espiritual, escúchalo, cuando tú dejas lo espiritual por la letra, solo tú puedes volver a ser historia. Solo traeremos al presente lo que un día fuimos. Tanto así que el apóstol dice, porque el fin de la ley es Cristo. Esto indica que el camino legalista ha terminado. Un ciclo en la vida de Israel llegó a su fin. Y usted que no es israelita y guarda la Torá, termina la carrera por buscar en su propia justicia la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Por lo cual Cristo representa el final del antiguo Israel. Por eso se dice antes y después, que vivía y entendía por la ley hecha por ellos, costumbres, ordenanzas humanas e interpretaciones y aplicaciones basadas en lo que los seres humanos saben hacer. ¿Qué sabemos hacer? Considerar mi propio racionamiento, que estoy actuando bien y los demás mal. Así que el apóstol, conocedor de la ley, ve en Cristo la descripción que se hizo de él por parte de Moisés en la ley. Mira lo que dice Levítico 18:5. Leámoslo. Levíticos 18:5. Ya lo tienen, now. Está 2 versículos más adelante, me adelanté. Lleven a la práctica mis leyes y mis mandamientos, pues quien los obedezca, vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Obediencia. Ahora, ¿qué dice Romanos 10:5 de la NPB? Devuélvete 2 versículos más. Romanos 10:5. Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mira que está claro, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora mira otra traducción. Miremos la de lenguaje sencillo del mismo pasaje de Romanos 10:5. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley será salva si la cumple. Mira que no está diciendo si la interpreta, sino la cumple. La cumple. Mire lo que pasó, pero leamos antes de eso. Levíticos 18:29. 18:29 de Levíticos. Estamos hablando de obedecer, no de interpretar. Estamos hablando de obedecer y no de costumbre. Levíticos 18:29 dice: cumplan pues mis mandamientos y no se vuelvan impuros, siguiendo el mal ejemplo de estos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel.
Así que hay que obedecer. Obedecer, tú obtienes vida. La vida es a través de la obediencia a la ley de Dios. Por ello Dios sigue pidiendo obediencia. Mira a Jesús interpretando la ley de Moisés. Es que muchas veces leemos y queremos aplicarlo a todos. No. El Señor Jesucristo estaba bajo la ley, por lo cual debía interpretar la ley. Una vez se va al cielo y la iglesia recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me muestra a mí a Cristo. Y cuando Él me muestra a Cristo y yo obedezco a lo que Él me dice, cumplo la ley. Lucas 10:25. ¿Qué era el problema de la ley? El buen samaritano. El buen samaritano. Leámoslo. He aquí un intérprete de la ley. ¿Qué había? Un intérprete. Se levantó y dijo, para probarle, o sea, quería probar a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Lucas 10:26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mira, ¿cómo lees? Como tú lees, obedeces. Tú obedeces lo que tú entiendes. Sigamos leyendo. Y aquí viene lo que quiero enseñarte. Lucas 10:27. El intérprete de la ley, la Biblia dice, aquel respondió y dijo, o sea, sabía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Déjalo ahí. ¿Sabía el intérprete lo que decía la ley? Sí. Pero ¿cómo la leía? Viene ahora sí. Versículo 28. Y Jesús le dijo, bien has respondido. O sea, sabes de leyes. Haz esto y vivirás. O sea, una vez más, si tú obedeces a las demandas de Dios, que son las demandas de la ley, y obedeces, vivirás. Si obedeces en Dios. Vuelvo y te repito. Si tú obedeces a lo que Dios manda a través de Jesucristo, que Él te perdonó, que Él te lavó, pero tú no lo quieres aceptar, porque tú dices, ay Señor, es que ay, que me va. Así como este. El Señor le dijo, haz esto y vivirás. Mira lo que dice, el 29. 29. El problema es cuando metemos nuestro propio razonamiento de lo que consideramos está bien y mal. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Viste? Interpretó la ley. Dijo algo cierto y Jesús le dijo, estás en lo cierto, chaparrón. Haz eso y vivirás. Pero él dijo, ay, ¿quién será mi prójimo? Y ahí sigue la narrativa. Mucha gente dice, ¿quién es mi prójimo? Ay, los cristianos. Hermano, tú eres cristiano, entonces yo no te hago mal. Ay, tú sabes que es que entre nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Qué es eso? Tu prójimo es todo mundo, cristiano y no cristiano. ¿Cómo así que solo, ay, porque eres cristiano? No, es con todo mundo, de ejemplo con todo mundo. No es que su prójimo es todo mundo y ahí comienza la narrativa y comienza el Señor a decir, bajaba un sacerdote y vio al hombre y no lo tocó porque dijo, ay, me contamino. Pasó otro
Y no lo miró porque digo, ay, este man, no, muy mejor dicho, el acólito del duro ahí, ¿no? Me contamino, pecador, inmundo, uy, Satanás te reprenda. Al infierno te vas. Pero pasó un samaritano, un gentil, uno que lo miraban así como bicho raro, así como cuando uno está ante los ojos observadores de aquellos que determinan el pecado y lo juzgan. Y uno cuando está ahí frente a esas miradas, pues uno se siente pues inferior. No que sea, no. Yo soy lo que Dios dice que soy. A alguien un día le dije, que me dijo, ay, pastores, que esos pastores. Dije, vea, compañerito, no saque aquí como excusa a los pastores. Hablémonos de humano a humano, de persona a persona. Que usted me considere, ese es su problema. Que no me considere, ese es su problema. Yo soy lo que Dios dice que soy. Así que empezó el samaritano. Y él sí prestó ayuda. Y aún más lo llevó a un lugar donde lo cuidaran porque no podía cargarlo. No podía, pero pagó por él. Y pagó de más su prójimo. Por ello Dios sigue diciendo, hay que obedecer a quien cumplió la ley. ¿Quién es el fin de ella? Porque la ley de Moisés no pudo dar vida. Por eso es solo la introducción al cumplimiento de la misma, que es Cristo. Gálatas 3:6, y leámoslo hasta el versículo número 12. Perdón, hasta el versículo número 14. Leámoslo. Leámoslo. ¿Qué dice la Biblia? Así Abraham creyó, ¿listo? No. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sigamos con el que sigue, Nao. Cuelga, amor. Gálatas 3:7. Sigamos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo número 8, Naomi. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos. Tú que guardas la Torá, tú que guardas todo eso, estás bajo las obras de la ley. Por lo tanto, estás bajo maldición. Y estás bajo maldición, ¿por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te lo repito? ¿O lo entendiste? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. ¿Y qué? Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. La Torá no es de fe. No. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, si tú estás en la introducción de lo que es la justicia de Dios, vivirás por ella. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Voy terminando con esto. Debo anotar que el capítulo 17 del libro de los Levíticos me habla acerca de la ley del sacrificio. Y Levíticos capítulo 18 me habla acerca de las leyes o los principios morales. En el capítulo 17 se dice que no se podía tomar sangre ni comer porque hacía parte del sacrificio. En otras palabras, la sangre de los animales era la que hacía que la persona fuera redimida, no rescatada, no. O sea, no podía perdonarle, sino le cubría el pecado. Cristo, con su obra en la cruz, nos perdona lo que no puede hacer la ley, pero Cristo sí. Así que la ley del sacrificio fue abolida y fue cumplida en Cristo. Pero las leyes morales no han sido abolidas, no serán abolidas. Así que tú tienes que tener cuidado porque hay una división en lo moral y lo sacrificial. Lo sacrificial se cumple en Cristo y lo moral vive ahora cuando recibo a Cristo. Así que el apóstol dice que la justicia procede de la fe, por lo cual da testimonio del proceder de la verdadera justicia en Cristo. Hoy solo alcanzamos a estudiar el versículo 4. Ya, si Dios lo permite, el martes te explicaré, porque el apóstol se sigue apoyando en el Antiguo Testamento para hablarnos acerca de la justicia de Dios. Tú que me estás viendo, tú no necesitas hacer algo extraordinario para que Dios te perdone. Necesitas es creer y andar en la fe. A veces Dios permite que pasen cosas. Y Dios lo permite para probarnos. Yo hablaba en la iglesia Grace and Glory Church. Hablaba de que servirle a Dios vale la pena y que Dios recompensa. Terminé el servicio, me fui con mi familia y el carro falló y hasta el día de hoy no lo hemos podido organizar. Ya lo tiene un hermano. Pero yo no le puse atención y no le prestaré atención y no me mataré la cabeza. Son cosas y experiencias que pasan, pero yo no puedo decir, ay Señor, ¿qué pasó, Señor? Ay, el diablo, hermanos, me retalió, hermanos, si ustedes vieran, yo les di esa palabra y, ay, oren por mí, hermano. No, nada. Mucha gente le pone tiza a las cosas. Sí. Hermano, ¿yo qué hago? Es que no he podido progresar. ¿Y eso? No, hermano, es que si usted le contara, mi papá hizo no sé qué, mi mamá hizo no sé qué más. Yo creo, hermano, que eso a mí me está también llevando. La Biblia dice las uvas agrias que comieron los padres, ahora sufrimos la entera. Y él dice, no, un momento, cada uno va a pagar por lo que hace. Ahora, que hay demonios que sí pasan de generación en generación, eso es diferente. Pero cuando viene Cristo a tu corazón, eso se destruye. ¿Que necesitas hacer un seminario? No, necesitas es creer, punto, ya. ¿Que vienen las retaliaciones? Sí, pueden venir, pero ya, yo creo en Cristo, punto, voy para adelante, ya. No le pongo color a nada. O sea, no le pongo drama. Dios te ha perdonado. No te sigas lamentando. Que quizás las cosas no te salen bien. Es que esa es la fe. La fe es mostrar más allá de donde uno va. Esa es la fe. Creerle a Dios. Dios tiene todo control. Así que no te lamentes más. No te enjuicies más. Sigue adelante, batalla. Créele al Señor. Dios obrará un milagro poderoso en tu vida cuando aprendas a creer. Dios hará un milagro poderoso en tu vida cuando aprendas a depender de Él.
Dios hará un milagro poderoso en tu vida cuando aprendas que no necesitas afianzarte en nada, sino creer. El fin de la ley llegó en Cristo. Cristo la cumplió. Yo creo en Cristo, cumplo la ley. No fue abolida, fue cumplida. Y en Cristo yo la cumplo. No la observo, porque si la observo no creo en Cristo. No hay fe. El actuar no muestra fe. El actuar es el resultado de mi fe. Pero mi fe tiene que seguir adelante y las obras tienen que seguir. Pero yo no puedo mirar por las obras que tengo fe. No, eso no puede ser así. Tienes que tener fe en el Señor. Espero que este mensaje sea de bendición. Compártelo. Compártelo en grupos. Compártelo ahí en tu WhatsApp. Pega el link. Compártelo a tu familia. Vuelvo y te digo, buscamos eso, honrar a Dios y que tú crezcas. Vuelvo y te repito, crece. Yo puedo darte un sermón de ánimo. Hoy por ahí yo miraba, alguien me envió y decía algo así como los que piensan en que las cosas no son posibles y no las idealizan, pues no se hacen. Eso es basura. Eso es basura. Yo tengo que tener mi fe en el Señor, que Él va a proveer, que Él va a abrir puertas, que Él va a bendecir. Algún día toda esa basura se va a acabar. Y lo más triste es que tú te vas a lamentar porque tanta cosa que te metieron a la cabeza te desviaron de la fe del Señor. Y a veces hablas basura. No, yo tengo que mirar a Cristo, seguirlo a Él, porque en Él tengo un puerto seguro. Muchas gracias por su tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el domingo y el día martes y jueves para aprender más de la palabra de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.